Bueno, ante todo espero que estén teniendo un muy buen día. Voy a empezar explicando con los algoritmos más sencillos, con los algoritmos de estructura secuencial, para ir viendo cuáles son las funciones principales o las más simples para hacer nuestro algoritmo, para leer nuestros datos y luego para imprimirlos, mostrarlos. Bueno, para empezar en el MATLAB tenemos que mostrar unas partes del programa. Aquí el current folder viene a ser la carpeta donde tenemos nuestros algoritmos, las que usualmente usamos. Van a verse aquí en esta parte. Por ejemplo, yo tengo estas tres. Bien, y la que vamos a utilizar siempre va a ser la de desktop, la del escritorio, algoritmos. Bien, el command window va a ser donde vamos a ingresar los datos y donde se van a mostrar en base a lo que pongamos también en nuestro código. En algunos casos van a ser gráficas, pero por lo general va a ser así. Aquí vamos a ingresar los datos y aquí mismo los vamos a mostrar. Luego en el workspace se va a mostrar las variables que utilicemos con su respectivo nombre. Solo en algunos casos va a ser necesario ver el historial de comandos, pero no va a ser tan importante por ahora. Bien, voy a ir entonces mostrando de uno en uno ejemplos de algoritmos para ir explicando lo básico en programación de algoritmos aquí en MATLAB, empezando, como les digo, por la estructura secuencial. Vamos a abrir cálculo de sueldo. Bien, este va a ser un buen ejemplo para algoritmos de estructura secuencial, donde vamos a identificar, como siempre, lo más sencillo, los datos de entrada y los datos de salida para poder hacer nuestro algoritmo. En este caso, los datos de entrada vendrían a ser las horas extra, el valor por hora, ya que con esos tres vamos a tener el cálculo del sueldo hipotético. Por supuesto, como es un algoritmo de estructura secuencial, vamos a tener que ingresar datos reales. Por ejemplo, no podemos exceder el número de horas permitidos por el trabajo al día. No podemos exceder el número de horas que tiene un día, por ejemplo. Es de ese tipo. Porque al ser un algoritmo de estructura secuencial no vamos a utilizar las condicionales que vamos a ver después. Pero bien, para empezar entonces lo que tenemos es que para el tipo de datos numéricos simplemente utilizamos para el ingreso la función input, y entre paréntesis podemos especificar lo que estamos pidiendo, lo que deseamos ingresar. Todo lo que va entre apóstrofes, entre este símbolo, se va a poner de morado y va a contar simplemente como un mensaje. Bien, entonces para hacer este algoritmo simplemente tuvimos en cuenta esas tres variables de entrada, ya que el sueldo va a ser igual al sueldo bruto. El sueldo bruto, que va a ser las horas por el valor que tienen las horas, el valor monetario. El descuento va a ser el sueldo bruto por el 0,2. En este caso puede ser también el 0,18 dependiendo al tipo de renta o de impuesto que le estén aplicando. Y luego simplemente vamos a hacer el sueldo bruto menos el descuento, que decíamos que era 0,2 del sueldo bruto, más las horas extra y su valor por 2, porque las horas extra valen más. Y luego simplemente vamos a imprimir, vamos a mostrar el resultado con la función disp, y entre paréntesis ponemos la variable. Esta es la variable sueldo, la que vamos a imprimir, que va a ser el dato de salida. Bien, una vez entendido esto, vamos a comprobar nuestro algoritmo. Le vamos a dar aquí en la parte de arriba, run. Y como decíamos, aquí nos va a pedir el ingreso de datos. Nos dice ingrese el número de horas trabajadas. Vamos a poner, por ejemplo, unas 38, 39. Horas extra unas 5. Valor por hora unos 200 soles. Y vamos a tener que su sueldo es de 8.240. Y aquí, como les decía, en el workspace se van a poner se va a poder apreciar justamente los datos, las variables que han adquirido justamente
un valor dentro del desarrollo del algoritmo. Aquí por ejemplo tenemos el número de horas extra, el número de horas normales, el sueldo bruto, el descuento que se le ha hecho al sueldo bruto y también el valor por hora para la nueva suma, para justamente el sueldo total. Y bien, con eso matemáticamente también lo podremos comprobar. Estamos seguros que sea así. Para borrar las variables del workspace, que en algunos casos va a ser necesario, usamos la función clear. Y para borrar lo que hemos ingresado en el command window, usamos la función clc. Bien, ahora vamos a ver un par de algoritmos secuenciales más para ir agarrándole la onda, para familiarizarnos. Bien, entonces este símbolo en este nuevo algoritmo, este símbolo de porcentaje nos permite ingresar mensajes en una línea, ya que todo lo que ha precedido por ese símbolo va a considerarse simplemente como un mensaje, no lo va a leer el algoritmo, no va a empezar por ahí. Entonces aquí tenemos un algoritmo también muy sencillo, en el que simplemente tenemos como variable de entrada, como dato de entrada tenemos al n, al cual le queremos sacar el cuadrado. El cuadrado se le puede hacer por n, en programación n se representa por el asterisco, o también podemos hacerlo n elevado al cuadrado, que en programación también se representa por ese símbolo. Bien, vamos a probarlo uno a uno. Si queremos, aquí lo guardamos aquí, o simplemente que al correr ya se va a guardar solo. Vamos a comprobar nuestro algoritmo. Por ejemplo, el cuadrado de 4, 16. Un algoritmo muy sencillo, solamente para entender las bases de la programación. Un dato importante es que todas las líneas tienen que tener su punto y coma. Ese es un error común en la programación, el hecho de que se te olvide que algunas líneas se queden sin su punto y coma. Y bien, como les decía, vamos a simplemente poner correr y se va a guardar solo. Si ponemos 4, el resultado nos da 16, también utilizando ese símbolo que les dije que representa potenciación en programación. Y bien, ahora vamos a ver un nuevo archivo. Este que se llama impresión de datos. Bien, este archivo también es de tipo secuencial, pero este tiene otra connotación. Es para relacionarnos con las formas de imprimir los datos en MATLAB. Yo he estado utilizando hasta ahora este, que es disp. Disp imprime la variable en el command window, la variable que está entre paréntesis. Podemos utilizar disp y este espacio es en blanco para poder justamente hacer un salto de línea, para dejar un espacio vacío. Y bien, pero aquí tenemos otra función que podemos utilizar para imprimir, que en algunos casos va a ser necesario. Esta función se llama fprintf, donde el número 1 indica que se va a imprimir en el command window, el s, el porcentaje s indica que se va a tratar de que vamos a imprimir una cadena de caracteres. En este caso es esta cadena, la suma de los números es. Y bien, esta parte, la última, viene a ser lo que vamos a imprimir. La de aquí indica la condición de la impresión y la de aquí indica dónde vamos a imprimir. El n nos indica que va a ser con salto de línea, es decir que el próximo resultado se va a imprimir después. A diferencia del disp, con el fprintf sí debemos especificar qué es lo que queremos, cómo es que queremos mostrarlo, si queremos mostrarlo con salto de línea o con tabulación. Y bien, en el otro caso, como vamos a mostrar la suma, tenemos que poner d, porque se va a tratar de un número double, es decir, un número sin decimales. Entonces ponemos porcentaje d y también lo queremos mostrar con salto de línea. Ahora, en este nuevo caso, queremos mostrar el mensaje en la misma línea que el resultado, entonces lo ponemos con este símbolo que tiene
una T que indica tabulación, va a haber un espacio entre el mensaje y el número, y aquí queremos mostrarlo como un número flotante. Entonces por eso es que le ponemos porcentaje F. El número flotante va a tener decimales y le ponemos que saltó línea. Y otra forma también de mostrarlo en el command window es cuando no le pones punto y coma. Al final sí que les dije que era necesario, por lo general es así, pero si queremos simplemente mostrar un resultado podemos hacerlo así: poner suma igual a más b y se va a mostrar el resultado con el nombre de la variable. Esto por supuesto no es dable cuando tenemos muchas variables y solo queremos mostrar un resultado, por eso es que necesitamos poner punto y coma para que no se muestre. Y bien, ahora vamos a comprobar justamente nuestro algoritmo. Ingresamos el número 4, 5 para ver las sumas, y aquí vamos a ir viendo las desde aquí. Vemos el espacio que se deja con el dist, es muy grande. El espacio que se deja con fprint es un poco más pequeño. Y aquí es como se muestran los números flotantes, números con decimales. Y como vemos con el fprint podemos mostrar en una misma línea tanto el resultado como su mensaje de la suma de los números es. Y la última forma que hemos mostrado es que simplemente escribimos suma igual y el valor que te sale la suma. Y ahora vamos a checar un poco el command window y vamos a abrir otro algoritmo. Bien, ahora vamos a abrir uno que es para mostrar que se puede hacer algoritmos. La utilidad, como ya les había mencionado en otros videos, es el utilizar estos algoritmos para hacer cálculos que podrían ser un poco tediosos o que requerirían de mucho tiempo, pero en este caso es un ejemplo simplemente de convertir de radianes a grados sexagesimales. Esto por supuesto el algoritmo lo va a hacer automático en apenas un segundo, y es una de las razones principales por las cuales debemos aprender a programar. O no sé, podría ser útil programar para justamente no solamente ahorrarnos el tiempo del cálculo, sino también el corroborar los datos que podamos hacer manualmente, si queremos hacerlo así, y con el algoritmo simplemente validamos nuestros datos. Ahora vamos a comprobar también. 52 radianes, da un montón de grados sexagesimales. Y bien, podríamos utilizar también el de la temperatura de melting. Aunque este también se le puede poner condicionales, pero se tiene como premisa. Entonces para la temperatura de melting partimos de la premisa de que tiene que ser menor que 20 pares de base. Como les he dicho, especificamos aquí justamente para no tener que utilizar condicionales. Y bien, este también es otro ejemplo del cálculo de algoritmos. De hacer algoritmos para hacer el cálculo de fórmulas, en este caso que requieren varias variables de entrada para ofrecer solamente un resultado de manera automática. Y bien, vamos a darle run. Nos voy preguntando por base. Vamos a poner 5, 7, hasta ahí vamos 12, 2 y 3. Y tenemos la temperatura de melting en base al algoritmo que sale 54 grados centígrados. Y aquí tenemos guardadas varias variables del resto de algoritmos, y como les había dicho, es preferible utilizar clear para borrarlos antes de hacer una nueva corrida de algoritmo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.